Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión me gustaría analizar y valorar una compañía bastante conocida como es Amazon. Amazon, que como siempre digo, es una empresa que me imagino que es bastante conocida, sobre todo por el apartado de e-commerce, pero por si no la conoces es bueno que te vengas a la página web y veas todos los segmentos o el modelo de negocio que tiene, ya que realmente es un gigante de esta empresa. Digamos que es una de las empresas más grandes del planeta y si sabes un poquito de historia, sabes que Jeff Bezos, digamos que fundó esta compañía y al principio era una simple tienda de venta de libros, ¿vale? Pero que actualmente se dedica a muchos frentes. Por supuesto tiene el apartado de e-commerce donde permite tanto vender productos de Amazon como productos o servicios de terceros, es decir, pueden ser productos o servicios de emprendedores o de pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo les permite publicitarse, es decir, genera ingresos gracias a esa publicidad y por supuesto también se dedica al apartado de logística, es decir, saber o gestionar el trámite o envío de todos esos productos o servicios a las casas o domicilios de las personas, pero es que también aparte de eso tiene segmentos como el apartado de salud, también tiene evidentemente el más conocido, o mejor dicho, bueno, no el más conocido porque el más conocido es el e-commerce, pero sí el más importante, que es el AWS, es decir, el segmento del cloud, que por cierto he subido un vídeo reciente al canal sobre el sector del cloud que te lo voy a dejar al final del vídeo, ¿vale? Y te invito a que si no has visto el sector o cómo analizar el sector, que lo veas, ya que es un sector muy interesante para los próximos años. Y bueno, como digo, realmente aparte de todo eso, también Amazon tiene el frente, gracias al servicio de Prime, de, por ejemplo, el modelo de suscripción en streaming vía películas, vía vídeos, vía series, también vía música, es decir, tiene esa posibilidad de o facilidad que da a los clientes de que se suscriban a cambio de tener esas películas, series, música, es decir, tiene muchísimos frentes. Realmente Amazon es una empresa muy, pero que muy grande y realmente si quisiéramos analizarla de una forma más profunda, y en este vídeo no me voy a centrar en la forma más profunda, ya en un vídeo aparte hablaré sobre el método SOT o Sum of the Parts, que básicamente es analizar la suma de las partes de la empresa, sobre todo si estamos hablando de una empresa como esta, que tiene distintos segmentos bien diferenciados entre sí, ¿vale? Como puede ser, como digo, tanto la parte de logística por una parte, la parte del cloud por otra, e-commerce por otra, publicidad. Es decir, realmente tiene muchísimos frentes diferenciados que se podrían analizar de forma separada, pero en este vídeo quiero hacerlo de una forma más simplificada y sencilla para que veas que esta empresa se puede analizar de una forma más simple, efectivamente realizando ciertos ajustes, y voy a intentar enseñar cómo son esos ajustes. Por supuesto voy a tener en cuenta los últimos resultados presentados por la compañía, es decir, el Q4 o el cuarto trimestre del 2022 y el año fiscal 2022, que lo presentaron recientemente hace pocas semanas atrás, y que evidentemente hay que realizar ciertos ajustes para ver o entender cuál es la valoración de la compañía actual y cuáles podrían ser las estimaciones a futuros, y gracias a esos ajustes intentar tener unas estimaciones lo más cercanas a la realidad posible. Entonces nada, si te interesa todo lo que voy a ver en el vídeo, te invito a que te quedes hasta el final y nada, vamos a empezar con lo primero que considero que es lo más importante si no conoces nada de la empresa. Aparte de lo que digo siempre de analizar en la web todas las líneas de negocio, lo primero es, por ejemplo, ir a la parte de Google, por si no sabes nada de esta empresa, o no sabes, o nunca has invertido en bolsa, o no sabes si es una buena o mala empresa, siempre es bueno venirse y buscar el histórico de una forma visual, ¿vale? Ver el gráfico de la empresa y qué es lo que ha hecho. Bien, aquí podemos ver que actualmente en el momento de la grabación del vídeo está cotizando a 98 y pico, que irá fluctuando, ¿vale? Pero más o menos podríamos decir que 98 dólares. Y en lo que va de año, ¿vale? Es decir, de aquí a un año atrás, no es lo que va de año de este año, sino de aquí a un año atrás, realmente lleva una caída acumulada de más del 35%, de hecho del 36%. Lo que quiere decir que realmente esta compañía ha tenido una caída bastante fuerte. Pero lo importante es que si nos vamos a largo plazo para ver realmente cuál ha sido la evolución de esta empresa, podemos ver que esta empresa desde que salió a cotizar, salió prácticamente a céntimos de dólar. Y actualmente se encuentra a esos 98, lo que quiere decir que prácticamente se ha revalorizado un 109.000%. Dicho de otra manera,
prácticamente cualquier inversor o cualquier accionista que empezó a invertir en esta compañía en sus inicios, con $1000 o 1000 euros prácticamente ya es millonario, ¿vale? Entonces, realmente el crecimiento de esta empresa ha sido explosivo. Si ves el histórico de la empresa, esta empresa se ha centrado únicamente en crecer y cada vez en reinvertir y reinvertir más en el negocio, en centros logísticos, en invertir en distintas líneas de negocio, como ya he comentado, la parte de logística, la parte de e-commerce, la parte de ciberseguridad, la parte de el AWS, es decir, infraestructuras, el hardware necesario para todo ese servicio cloud. Es decir, todo eso ha requerido muchísima inversión, muchísimo CAPEX de expansión. Y evidentemente esta compañía a lo largo de los años ha sido difícil de valorar, ¿vale? Pero, como digo, se podría valorar de una forma separada o independiente por la suma de las partes, ¿vale? Digamos que valorando cada parte por separado, pero en este vídeo voy a hacerlo de una forma más simplificada. Entonces, para ello, lo primero es ir a la página del Investor Relations de Amazon, donde realmente aquí podemos ver en las notas de prensa, ¿vale? Aquí, si lo paso para que lo veas y lo entiendas más fácil a español, puedes ver que realmente aquí te saca un resumen tanto del cuarto trimestre como del ejercicio fiscal 2022. Realmente podemos ver por encima, y lo voy a comentar. No voy a hacer mucho hincapié en los resultados, porque realmente los resultados, esto simplemente con leerlo se entiende muy fácil. Como puedes ver, tanto las ventas netas aumentaron un 9%, es decir, también las ventas del segmento, te lo habla por segmento en la parte de América del Norte, como también evidentemente en la parte internacional, que sería el resto de países. Te dicen que en una parte han aumentado, en otra han disminuido, que la parte del AWS en el cuarto trimestre, digamos que ha crecido un 20%, es decir, para que veas realmente que es un segmento bastante potente. Y ahora, entendiendo un poco cómo está la parte o la situación macroeconómica en la que muchas empresas, incluido Amazon, ha tenido que despedir a gente. ¿Por qué? Porque el nivel de demanda a nivel mundial, por culpa de la inflación y de la subida de tipos de interés, evidentemente eso hace que el nivel de demanda haya caído muchísimo. Y evidentemente las empresas se tienen que ajustar las plantillas, tienen que ajustar los gastos a ese nivel de demanda. No puedes mantener un nivel de gastos alto si evidentemente el nivel de demanda es muchísimo inferior, es decir, que la gente ya no te compra tanto, ni tus productos ni tus servicios, ¿vale? Realmente todo esto, como te digo, lo puedes leer y es muy interesante, pero aquí hay aquí hay un punto que quiero hacer hincapié, que es aquí, la parte de los ingresos netos. El beneficio neto en el cuarto trimestre disminuyeron 300 millones, mejor dicho. Y si lo comparamos con, evidentemente, el año pasado, tuvieron 14.000 millones, que esto parece una salvajada, ¿no? O sea, parece una diferencia increíble. O incluso si lo pasamos a EPS, consiguieron 0,03 por acciones diluidas frente al 1,39, y esto te estoy hablando por trimestre. Pero si es que evidentemente nos vamos a la parte del año completo del 2022, podemos ver aquí en el apartado, las pérdidas netas fueron de 2.700 millones, es decir, que acabaron con 2.700 millones en negativo, ¿vale? Y acciones diluidas 0,27 con respecto al año pasado, que fue de 3,24 de EPS, o 33.000 millones o 33 billions, ¿vale? Es decir, hay una diferencia enorme. Y evidentemente, si lo ves así de una forma visual o quieres hacer un ajuste para ver realmente la valoración de la empresa, de por qué ha caído tanto esta empresa, bien, si sigues un poco leyendo, ¿vale? Aquí te dice que realmente hay incluido un gasto, ¿vale? Dentro de la valoración, te lo dice aquí, la pérdida de neta de 2022 incluye una pérdida de valoración antes de impuestos de 12.700 millones, que incluye en los ingresos, en este caso gastos no operativos, de una inversión de acciones ordinarias en Rivian Automotive, ¿vale? Es decir, Amazon, aparte de todos los frentes que tiene una inversión en una empresa llamada Rivian Automotive, que evidentemente eso en el apartado no operativo, de ingresos no operativos, podemos ver, que luego lo enseñaré en el apartado de Income Statement, o mejor dicho, pérdidas y ganancias, ¿vale? Puedes ver cómo realmente tienen esa inversión, es una inversión en acciones, y como esas inversiones en acciones, las acciones fluctúan
cuando evidentemente todo el mercado ha caído, esta empresa por supuesto también ha caído, que es importante entender por qué tienen esta pérdida. Pero realmente esta pérdida no es una pérdida real, es decir, no es una salida de caja de la empresa. La empresa no se ha gastado 12.700 millones. ¿Vale? Es decir, no ha tenido que gastar ese dinero. Simplemente es que las acciones han caído y han caído bastante, ¿vale? Y evidentemente pues eso se lo contabilizan o se lo pueden contabilizar en la parte de la P&L y eso le sale que evidentemente tienen una pérdida. Que eso, entre otras cosas, también hay sus razones detrás y por eso es importante entender de contabilidad, de valoración y todo esto y un poquito de economía para saber que si tú tienes una pérdida contable, evidentemente es, digamos así, positivo porque no tendrías que pagar impuestos sobre una pérdida, ¿vale? Y evidentemente te puedes desgravar esos gastos o esas pérdidas, sobre todo en ciertos países, y tienes o tendrías, mejor dicho, ventajas fiscales entre otras cosas. Entonces, esto no es una pérdida real. Como digo, ¿cómo puedo estar tan seguro de esto? Bien, si tú no sabes de lo que te estoy hablando, simplemente buscas Rivian Automotive, ¿vale? Que voy a copiar esto de aquí. Y aquí puedes ver cómo te sale el gráfico de una empresa que se llama Rivian, que evidentemente cotiza en el Nasdaq, que puedes ver que, bueno, que hoy va subiendo, ¿vale? Pero el histórico, puedes ver cómo realmente se ha pegado un batacazo. Actualmente la empresa está a $19, ¿vale? Realmente estos resultados o los resultados de Amazon presentados por la caída de Rivian más o menos son de finales de 2022, ¿vale? De diciembre aproximadamente. Podemos ver que aquí más o menos, como puedes ver, sobre el 16 de diciembre, 30 de diciembre, estaba sobre los 19, 20, 21, más o menos 22 por ahí. Pero es que si nos vamos a principios de año, es decir, que si buscamos aproximadamente sobre principios de enero, aquí más o menos podríamos decir que 7 de enero, esta semana de aquí, estaba entre 103 y 86. Lo que quiere decir que efectivamente, aunque aquí te diga una caída total del 85%, aproximadamente desde el principio de año llevará más o menos una caída del 60%. Evidentemente, ¿esto qué significa? Pues que la inversión que tenía Amazon en esta empresa en concreto pues le ha caído un 60%, lo que quiere decir que a lo mejor antes un capital que tenía destinado a $80 por acción o $90 por acción, ahora le valen 19 o 20, es decir, que tiene una pérdida, en teoría, que no es una pérdida real, pero sí es una pérdida contable. Por tanto, al añadirla dentro de la P&L, cuenta como que es una pérdida dentro del apartado contable. Y por tanto, el beneficio neto, como podemos ver aquí, sale distorsionado. Realmente, si bajamos un poquito más, que es a donde quiero ir al punto importante, es decir, aquí tenemos los cash flow, empieza por el cash flow, luego aquí está la P&L, donde puedes ver evidentemente las ventas tanto por productos como por servicios, las ventas totales, que como puedes ver a lo largo del año sí han crecido. Es decir, el nivel de ingresos ha crecido, ha sido mejor que el año pasado, aunque como puedes ver de un vistazo, los costes han superado a los costes del año pasado y por eso al final incluso la compañía termina teniendo, digamos que un beneficio operativo peor, de 12.000 millones a 24.000 del año pasado, es decir, que realmente ha estado peor o ha presentado un ingreso operativo o mejor dicho un beneficio operativo, un EBIT peor que el año pasado. Pero esto no es lo importante, porque evidentemente es normal, como digo, que los costes tanto de esta empresa como de muchas empresas al verse aumentados por mucho, evidentemente digamos que podríamos considerar este 2023 como un año de reestructuración, es decir, las empresas van a optimizar costes, ya lo hemos visto con Meta y con lo que ha presentado, también con Google, también lo está haciendo Microsoft, también por supuesto Amazon y muchas empresas, es decir que realmente este año va a ser un año de reestructuración para la mayoría de empresas. Pero aquí lo curioso, que por eso comentaba el entender cómo hay que ajustar o por qué debemos de intentar no simplemente ver el primer resultado que nos muestran, porque si no hubiera sido demasiado desastroso. Claro, aquí de un vistazo tú puedes ver que utilidad neta, que básicamente es el beneficio neto, cuando le das a la parte de traducción, ves que hay una pérdida de 2.700 millones frente a los 33.000 del año pasado. Entonces, evidentemente esto no es real. ¿Por qué? Porque aquí está la partida
de ingresos gastos no operativos, donde incluye el apartado de 18.000 millones. Y de ahí es donde realmente hay una parte que son los 12.700 millones que vimos antes, que es lo que tiene que ver con la parte de Rivian Automotive, que es la caída de esas acciones. Entonces realmente eso no es una caída real, pero como puedes ver de forma contable, ellos se lo han contabilizado como una pérdida, ¿vale? Porque las acciones, es verdad que si las vendieran, que no las han vendido, pero si las vendieran valdrían menos. Entonces realmente de forma contable se han apuntado esa pérdida y por tanto aparece que este ejercicio fiscal 2022 han tenido una pérdida de menos 2.700. Si le sumáramos los 12.000 millones, ¿vale? Los 12.000 millones o los 12 billions a esto para ajustar esa pérdida, porque realmente si no queremos tenerla en cuenta, pues quitamos esa pérdida, realmente hubieran conseguido 10.000 millones, que sí, que sigue estando por debajo de los 33.000 millones, por supuesto, pero como digo, también debemos de entender que este año tiene que ser el año de transición o de reestructuración, y es normal que como hay más costes altos, evidentemente los tipos han subido, es decir, la financiación o el precio del dinero es más caro, por tanto la deuda que tiene que pagar Amazon es más cara, y todo esto afecta para que el volumen o nivel de gastos, como puedes ver aquí, gastos totales operativos 500.000 millones, y prácticamente hay una pequeña diferencia con respecto a los ingresos totales de la compañía. Entonces realmente es que los gastos han aumentado por mucho con respecto a el año pasado, que aquí puedes ver que aumentaron en ingresos, sí, pero que después en gastos también ha aumentado más, y por eso evidentemente es peor el resultado que el año pasado. Entonces esto realmente, o estos pequeños ajustes, hay que tenerlos en cuenta no solo con Amazon, sino con cualquier empresa, porque sobre todo en este periodo del año en el que estamos de reestructuración, vamos a ver muchos de estos tipos de ajustes donde evidentemente muchas empresas van a querer meter de forma contable, que no quiere decir que sea un apaño contable, sí es un ajuste, ¿vale? Porque es legal, es decir, se puede hacer de forma contable, contabilizarte la pérdida de las acciones, pero realmente no es una salida de caja, lo que quiere decir que a nosotros como accionistas no nos afecta de verdad, ¿vale? Entonces en este caso ya podías hacerte una idea de que sí, es verdad que este año es negativo, pero que habría que hacer ese ajuste para tener en cuenta o de una forma más correcta la valoración de Amazon. Aún así, esto ya nos está diciendo que realmente por PER estaría mal analizar esta empresa, ¿vale? Porque a la hora de valorar o hacer estimaciones a futuro, sí es verdad que tenemos distintos múltiplos que en el vídeo o digamos que en el canal me centro en intentar enseñarte todos los métodos de valoración que existen, tanto por EV/EBITDA, EV Free Cash Flow, por PER, es decir, por todo tipo de formas de analizar o hacer estimaciones a futuro. Pero evidentemente tienes que saber cuál utilizar y en qué y en cada momento. Es decir, no solamente decir sí, pues yo analizo y depende de lo que me dé. En este caso, como ejemplo, vamos a ir a Ticker y vamos a buscar Amazon, ¿vale? Para que veas que realmente, si vamos al apartado de valoración, puedes ver que por PER sale un disparate, como puede ser aquí. PER, realmente esta compañía en el último año es que lo mínimo que ha estado es a 55 veces. Pero es que si nos vamos a un histórico de 5 años atrás, ¿vale? Incluso para que no esté tan distorsionado, nos vamos aquí un poquito más atrás, ¿vale? Aquí vamos a abrir o ampliar un poquito más, ¿vale? Realmente puedes ver que por PER está súper distorsionada la compañía. Puedes ver que ha llegado incluso a estar por encima de las 200 veces. También es verdad que esta empresa, además de realizar adquisiciones, es decir, de comprar otras empresas y también hacer fuerte inversión en el negocio, es decir, que tanto el CAPEX estaba distorsionado como las depreciaciones y amortizaciones también estaban distorsionadas, pero si ahora nos centramos en, por ejemplo, los últimos años, es decir, nos olvidamos de, yo que sé, de a partir de 2019, ¿vale? Realmente podemos ver desde aquí que realmente la empresa ha estado cotizando de media, quitando el año 2020, que por supuesto fue el año de la pandemia, realmente ha estado cotizando, ¿qué te digo yo? 55, 60 veces. Entonces parece un disparate. Sí es verdad que hay que hacer ciertos ajustes, pero no tiene mucho sentido que una empresa cotice a todo esto. Sin embargo, realmente ya podemos ver aquí que tanto por EV/EBITDA
que es o más o menos tiene múltiplos más razonables aquí, es decir, que esta compañía a 5 años atrás, como puedes ver, más o menos ha estado cotizando entre 30 veces, podríamos ver por aquí 30, 31, 32, y ahora mismo está a 12,60, es decir, a 12,60 por supuesto forward del año que viene, con lo que van a presentar en el próximo ejercicio fiscal, ¿vale? Entonces esto quiere decir que más o menos sí se podría analizar esta empresa por EV/EBITDA, aunque es verdad que la conversión de esta empresa de EBITDA a Free Cash Flow no es alta, como yo he dicho en el canal, que al menos debería ser del 70%, pero sí es verdad que con esta empresa que más o menos está entre el 50 y 60, bueno, podríamos tenerlo como más o menos en cuenta. Y además digamos que el EBITDA es justo el beneficio productivo de la empresa, ¿vale? Es decir, que nos permite ver la productividad de la empresa y realmente está exento de todos esos posteriores desajustes, ¿vale? La parte de depreciación y amortización, la parte, por supuesto, de la parte contable de Rivian, la parte, por supuesto, de CAPEX, si realmente fuéramos al Free Cash Flow, aunque también en este vídeo me voy a centrar tanto en analizarte esta empresa por EBITDA como por Free Cash Flow, para que veas cómo podemos llegar a valoraciones interesantes de esta compañía. Luego puedes ver que por Free Cash Flow ya tiene una valoración, digamos que un poquito más razonable, sigue siendo exigente, pero por supuesto es más razonable. Si nos vamos a los últimos años, desde por ejemplo 2018, puedes ver que en este último trimestre realmente ha estado distorsionado, que si evidentemente lo omitimos, porque como digo hay que hacer ciertos ajustes, ¿vale? Por toda la parte o todos estos desajustes en tanto inversión intensiva en capital, CAPEX de expansión, como al mismo tiempo también las cosas que no son o no suponen salidas de caja reales, ¿vale? En este caso realmente podemos ver que por EV Free Cash Flow la empresa tiene una media de 36 veces EV Free Cash Flow y que ha estado más o menos cotizando entre 45 y lo más bajo 20 veces, ¿vale? Es decir, ya es como más razonable o se podría analizar esta empresa de forma más razonable por EV Free Cash Flow. Y como digo siempre, es interesante ver o hacer estimaciones en base a múltiplos correctos de una compañía a largo plazo, ya que realmente esta compañía, independientemente de todos los segmentos que tenga, al final tienes que pensar que el segmento más importante de esta empresa es el segmento cloud, y durante muchísimos años han estado invirtiendo o han estado realizando fuertes inversiones en infraestructura, evidentemente también en la parte de seguridad o ciberseguridad, también en la parte de nuevos servidores, en el apartado de mejorar la parte de los servicios, también incluso en robótica para gestionar la parte del e-commerce, es decir, la parte de paquetería, es decir, realmente han hecho muchísima inversión durante muchos años, y aunque es verdad que el Free Cash Flow sale a múltiplos exigentes, que luego con ciertos ajustes no está tan exigente, pero podríamos tenerlo también en cuenta. A la hora de analizar o valorar una compañía es importante saber qué múltiplo debes escoger, ya que evidentemente no es lo mismo escoger o analizar esta empresa tanto por PER que por ejemplo por EV/EBITDA o por Free Cash Flow. Evidentemente por EV Free Cash Flow, como puedes ver, está exigente, pero evidentemente no va a ser o no está en el punto de ser tan exigente los múltiplos como si es por PER, es decir, que no sale tan distorsionado. Y por eso me voy a centrar tanto en la parte de EV/EBITDA como de Free Cash Flow. También es importante que tengas en cuenta, como comentaba antes, realmente los segmentos diferentes de la compañía, ya que realmente, y por eso digo que es importante conocer el modelo o los distintos modelos de negocio, pero si volvemos por ejemplo a la compañía, puede ver que el apartado de ventas, productos y servicios, que aquí evidentemente se puede ver que han mejorado tanto en productos más o menos, digamos que un poquitín, pero luego en servicios han mejorado más, pero lo importante es que si bajas un poquito más, ¿vale? Donde realmente vamos a centrarnos en ver por segmentos, realmente el crecimiento de cada segmento, aquí podemos ver que por ejemplo la compañía nos lo pone de forma segmentada, lo que viene siendo las ventas o beneficios, o mejor dicho, ingresos de América del Norte, es decir, de lo que viene a ser Estados Unidos. Luego lo tiene como internacional, que es como el resto de países del mundo, porque Amazon es una empresa bastante expandida, y evidentemente también ves los ingresos que tiene o el volumen de ingresos del resto del mundo, y luego tiene incluso el segmento aparte del AWS.
que este es el segmento más importante. Para que te hagas una idea, y aquí lo puedes ver de manera visual, fíjate que los ingresos que han generado en Estados Unidos, ¿vale?, han sido de 315.000 millones, pero es que las pérdidas han sido, o los gastos, mejor dicho, han sido mayores. Lo que quiere decir que realmente la parte de e-commerce y todo esto realmente ha sido o genera pérdidas para la compañía. Realmente lo que genera más beneficios para la compañía ni siquiera tampoco es la parte de internacional, como puedes ver aquí, que ha tenido también 7 billions de pérdida, sin embargo ha tenido 22 billions en la parte o en el apartado de AWS del segmento cloud. Por eso te digo que realmente Amazon no es una tienda de e-commerce y que tiene algunas otras cosas, no. Amazon lo que es una empresa del sector cloud y que tiene otras cosas, porque realmente lo importante, es decir, lo que le genera beneficios, que no nivel de facturación, porque aquí puedes ver que por volumen de facturación no es lo mismo los 80.000 millones que de ventas, me refiero, que por ejemplo los 315.000 solo en América del Norte, ¿vale? Por volumen de facturación, es decir, por ingresos, tiene muchísimo más. Evidentemente la parte de e-commerce y el resto de cosas, pero es que la AWS es lo que le termina generando beneficios reales a la empresa, es decir, por lo menos el beneficio operativo. Entonces, eso quiere decir que realmente este es el segmento importante, y como ya expliqué y te voy a dejar al final del vídeo, vas a tener un enlace a el vídeo del sector cloud, que realmente es muy importante y que realmente te recomiendo que veas ese vídeo si no entiendes cómo analizar este segmento o este sector, ya que para los próximos años se espera muchísimo crecimiento. Pero bueno, volviendo a la compañía, y si vamos a Ticker, como decía, esta compañía me voy a centrar en hacer una valoración o estimación tanto por Free Cash Flow como por EV/EBITDA. Como digo, utilizo el EV/EBITDA porque yo incluso en otros vídeos del canal ya he explicado que se debe utilizar el EV/EBITDA cuando la conversión a Free Cash Flow o a caja es aproximadamente el 70%, 60-70%. Amazon realmente no es así. ¿Por qué? No es porque lo diga yo. Si vamos a los datos de la compañía y ponemos el EBITDA para ver lo que ha generado o el crecimiento que ha generado de EBITDA y el Free Cash Flow que ha generado, realmente podemos ver de una forma visual en los últimos años cómo realmente aproximadamente, y no teniendo en cuenta por supuesto estos años de aquí, que son los años que evidentemente está distorsionado. El año de la pandemia, 2020, el año 2021 que fue anormal, evidentemente anormalmente bueno, pero que eso generó muchísimo más EBITDA, pero ellos se centraron en reinvertir más en el propio negocio para crecer y poder llegar a ese nivel de demanda excesivo. 2022, aunque no te salga la parte de Free Cash Flow, también ha sido más negativo, pero aproximadamente podemos decir que en años normalizados anteriores o en los años futuros, que más o menos puedes ver aquí que más o menos para 2026 se estima 142.000 millones de EBITDA frente a los 75.000 millones de Free Cash Flow, más o menos estamos hablando de un 50, 55, 60% que podría generar esta compañía. Incluso a futuro se estima que más, porque como digo, el sector o el segmento cloud, que evidentemente los costes son más concentrados. ¿Por qué? Porque la infraestructura en todos esos servidores lo haces una vez, ¿vale? Y evidentemente le sale más barato porque luego tienen suscripciones, es decir, tienen ingresos recurrentes que hacen que evidentemente generen más beneficio y tengan menores gastos. Entonces es importante que, aunque no llegue a ese 70%, el EBITDA nos podría servir, como estás viendo aquí, porque la conversión a Free Cash Flow realmente está cercana a ese 70%, pero que como ya digo es un 50-60%. Entonces en este vídeo por eso me voy a centrar en ambos múltiplos, tanto por EV/EBITDA como por EV Free Cash Flow, y a continuación te voy a explicar el porqué de cada cosa y cómo voy a ir haciendo paso a paso para intentar hacer estimaciones conservadoras y que veas más o menos estimaciones a 4-5 años vista y qué pasaría si realmente compraríamos a estos precios, si realmente está o no interesante la compañía. Entonces el primer método de valoración que voy a usar es por EV Free Cash Flow y te voy a ir explicando paso por paso qué es lo que voy a ir haciendo para llegar a una estimación de esta compañía, como digo, a 4-5 años. Quiero que entiendas lo que he explicado anteriormente de el por qué hay que realizar ciertos ajustes. Y como ves, no tiene mucho sentido llegar a plantearse, o por lo menos bajo mi opinión, no tiene sentido
plantearse comprar esta compañía si la vamos a mantener en cartera menos de un año. ¿Por qué? Porque como digo, ya los datos presentados del ejercicio fiscal 2022 están distorsionados y 2023 se espera que sea un año de reajuste, lo que quiere decir que el mercado realmente no va a poner en precio el precio real que tendría que valer Amazon hasta que no reajuste todos esos costes excesivos y no empiece a generar otra vez flujos de caja positivos, o dicho de otra manera, que esté por lo menos por la senda creciente, ¿vale? Que siga o se vea que tiene un crecimiento sostenible, ¿vale? Que ya digamos que el apartado de los gastos no supera el apartado de los ingresos y por tanto empieza otra vez a generar beneficio operativo positivo, empieza a generar EBITDA positivo y por tanto al final puede terminar generando free cash flow positivo. Entonces, por eso es importante, como digo, tener en cuenta que primero voy a utilizar el EV Free Cash Flow, ¿vale? Y como digo, no tiene sentido analizar o valorar esta empresa a 1 o incluso 2 años vista. Es decir, que lo primero que debes de entender es, si estás pensando, que ojo, no es una recomendación de compra, pero si estás pensando en comprar esta empresa, debes de saber de antemano que no es una empresa para invertir a corto plazo. Bueno, la mayoría de empresas ahora que están en años de reajuste no tendría mucho sentido, sobre todo lo digo por eso, no tendría mucho sentido invertir en esas empresas a menos de un año o menos de 2 años, porque evidentemente son años de reajuste y donde podríamos invertir en empresas que nos podrían dar muchísimo potencial a largo plazo, pues realmente nosotros mismos nos estaríamos limitando si hacemos nuestra inversión en menos tiempo, ¿vale? Entonces, en el caso de Amazon me voy a centrar, como digo, a 4 o 5 años. Si vamos al apartado de estimaciones, y en este caso voy a empezar, como digo, por el Free Cash Flow, como puedes ver aquí, que aquí sale en los gráficos, ¿vale? Realmente puedes ver que a 2026 o a 2027, de hecho a 2027, según los analistas, y siempre eso, como digo, teniendo en cuenta o cogiéndolo con pinzas, ¿vale? Los datos que nos presentan los analistas, aunque normalmente es verdad que los analistas generalmente suelen ser más conservadores que la realidad, es decir, las empresas suelen crecer más de las estimaciones que dan los analistas, ya que los analistas, digamos que lo que quieren es cumplir o que se cumplan sus expectativas para, evidentemente, digamos que van detrás del precio siempre, es decir, que si el precio sube, ellos te hacen una estimación superior y siempre van un poco detrás del precio, y si ellos ven que hay un crecimiento sostenible a largo plazo, pues ellos lo reducen para garantizar que sus estimaciones van a ser acertadas, ¿vale? Pero aún así quiero que tengas en cuenta lo que va a generar o lo que podría llegar a generar la compañía, en este caso a 2027 de Free Cash Flow. Como ves aquí, la compañía va a generar en 2027, según los analistas, 100.000 millones, ¿vale? Lo que quiere decir que realmente si vamos de una forma visual, ya digo, si vamos de una forma visual a la parte de descripción y vemos el market cap de la compañía, que no sé si lo estarás viendo o no porque lo tapará a lo mejor la cámara, pero actualmente está, digamos que a 1.000 billions, ¿vale? Es decir, que prácticamente estaría unas 10 veces. Si compráramos al precio de ahora, es decir, que lo que generaría para 2027 es como si compráramos la empresa pagando el precio de hoy 10 veces de 2027. Ya de entrada sabemos que puede ser interesante, porque evidentemente Amazon a 10 veces, evidentemente Free Cash Flow, que es EV, ¿vale? Evidentemente no estoy teniendo en cuenta la parte de la deuda, aunque bueno, eso sería 10, 11 veces más o menos, si tenemos en cuenta los 1.100 billions, ¿vale? De Enterprise Value que tiene la compañía. Pero bueno, de un vistazo podrías ver que realmente parece que si pagamos el precio de hoy, a futuro con lo que generará de Free Cash Flow la compañía, estaríamos comprando una empresa barata o una empresa a un múltiplo más atractivo. Entonces lo que vamos a hacer es darle la vuelta para llegar al precio objetivo, ¿vale? Como digo siempre, cogemos la calculadora, ¿vale? Y en este caso, digamos que la compañía esperaba en estimaciones, como veíamos aquí, que más o menos, podríamos decir que unos 100 billions, ¿vale? De Free Cash Flow. Entonces vamos a tener en cuenta esos 100. Ahora, la pregunta es, ¿qué múltiplo estaría dispuesto a pagar el mercado en 2027 por Amazon? EV Free Cash Flow, ¿vale? Como no lo sé, o si no lo sabes, bueno, yo sí lo sé, pero por si no lo sabes, siempre lo que digo, tienes que venir aquí a valoración,
¿vale? En el caso de analizarlo con ticker. Y por ejemplo, sin tener en cuenta este último trimestre que está distorsionado, vámonos más atrás, ¿vale? Y vamos a ver, por ejemplo, desde 2018, por ejemplo. Aquí vemos que por market cap, es decir, lo que sería por price free cash flow, ¿vale? Por price free cash flow, estaría cotizando más o menos entre 45 veces y 20 veces como mínimo, ¿vale? Price free cash flow, es decir, que no ni siquiera enterprise value, ni siquiera teniendo en cuenta la deuda. ¿Podríamos tenerla en cuenta para ser todavía más conservadores? Sí, y de hecho lo voy a hacer, ¿vale? Pero para que veas que los pasos que hay que ir siguiendo para llegar a la valoración, digamos, más correcta de la empresa. Vale, entonces, como vemos que más o menos estaría en un price free cash flow entre 45 y 20 veces, yo creo, aunque aquí me diga que la media es 36 veces, ¿vale? Como puedes ver aquí, de price free cash flow, yo voy a tener en cuenta 25, es decir, mucho más conservador. No voy a tener en cuenta las 20 veces, aunque podría, y realmente verías que aún así ganaría dinero con esta inversión, que de lo que se trata siempre que hacemos una inversión no es solo del upside que podemos conseguir, sino también cuál es el posible downside, es decir, la posible caída o la posible pérdida, ¿vale? Que podríamos tener en una inversión. Pues sería interesante ver cuál sería el peor de los casos o el peor de los escenarios en ese futuro, si la compañía llegara a generar esos 100.000 millones, ¿vale? O 100 billions, ¿vale? Entonces, en este caso voy a tener en cuenta 25 veces, lo que quiere decir que si tenemos en cuenta los 100 billions de free cash flow y lo multiplico por 25 veces, llegamos, ojo, estamos hablando, en este caso podríamos hablar de market cap, pero voy a tener en cuenta que va a ser un enterprise value, ¿vale? Y lo quiero pasar a market cap, ¿vale? Es decir, podría tener en cuenta que esto va a ser un market cap, pero no, voy a tener en cuenta que esto es el enterprise value, es decir, que todavía voy a ser más conservador. Por tanto, si voy aquí a la parte de descripción, tenemos 2.500 billions, ¿vale? Y vamos a la parte de descripción, vimos más o menos, que no sé si lo ves por lo de la cámara, como digo, pero hay más o menos unos 100 billions de diferencia que es en deuda, ¿vale? Lo que quiere decir que realmente yo tendría que venir a la calculadora y quitarle esa deuda para pasarlo a market cap, ¿vale? Entonces, realmente tenemos 2.400 billions, ¿vale? De market cap, que como puedes ver prácticamente es más del doble de lo que está ahora mismo, que es 1.000 billions, ¿vale? Actualmente 1.020, entonces es más del doble. Bien, pero ahora queremos pasarlo a acciones en circulación para ver el precio real, ¿vale? Entonces, aquí es donde viene todavía otro punto para ser todavía más conservadores, ¿vale? De hecho, incluso antes de seguir, ni siquiera voy a tener en cuenta que van a tener de aquí a 2027 100 millones de deuda. No, voy a quitarle otros 100 millones más, para que veas que incluso voy a ser todavía más conservador. Le voy a quitar otros 100 millones más, para que veas. 2.300 billions de market cap. Bien, entonces ahora tenemos que ver las acciones en circulación que tiene la empresa y evidentemente de aquí a 5 años tenemos que ver qué acciones tendrá en ese 2027, en ese escenario. Entonces nos vamos aquí al apartado de Financial, ¿vale? Donde vamos a buscar las acciones en circulación que tendría la empresa. En este caso, si buscamos las acciones diluidas, ¿vale? Acciones en circulación diluidas, podemos ver aquí que de un vistazo en el gráfico, Amazon realmente es una empresa que ha ido diluyendo poco a poco a los accionistas, en torno a un 1-2% anual, ¿vale? De media. Y como puedes ver, aquí hay 8.500 millones de acciones en circulación y ha pasado a 10.000 millones de acciones en circulación, o 10 billions, ¿vale? Entonces, realmente, ahora mismo, si las acciones en circulación han ido creciendo a ese 1-2% anual, quiero saber a los próximos 5 años cuántas acciones en circulación podrían haber si Amazon continúa con esta dinámica de dilución de acciones, ¿vale? Entonces nos vamos a la calculadora de interés compuesto en MoneyChimp, donde si metemos los datos que, por ejemplo, ponemos 10 billions, ¿vale? A, digamos, 5 años y a un interés o una tasa de crecimiento de esa dilución de acciones del 2%, nos saldría más o menos que es 11,04 billions, ¿vale? 11 billions. Lo que quiere decir que, si vamos a la calculadora, donde estaban los 2.300 billions de market cap en ese 2027, teniendo, recuerda, en cuenta
que tendrán una deuda de 200 millones, ¿vale? No de 100 que tienen ahora, sino de 200, perdona, de 200 millones, no, de 100 billions, y ahora que tienen de 200 billions, ¿vale? Lo que quiere decir que estos 2.300 billions de market cap, si lo dividimos entre las 11, por ejemplo, para ser exactos, 0,4, ¿vale? Los 11 billions de acciones en circulación, quiere decir que llegaríamos a un precio objetivo a 2027 de 208, ¿vale? 208. Bien, ahora mismo, según la grabación del vídeo y según he ido grabando, ahora mismo las acciones están en 100, estaban en 98, ahora están en 100. Lo que quiere decir que esto es más que doblar nuestro capital. Es decir, lo que quiere decir que si luego, evidentemente, fuéramos a la calculadora del interés compuesto, esto significa que a 5 años sería una tasa de rendimiento o de crecimiento, una tasa del 15% anualizado, lo que significa que está bastante bien comprando Amazon a estos precios. Y recuerda, hemos tenido en cuenta el efecto dilutivo, hemos tenido en cuenta que van a tener más deuda y hemos tenido en cuenta también que la compañía generará los 100 billions de free cash flow, ¿vale? En ese supuesto 2027, que como digo, los analistas casi siempre suelen ser más conservadores. Y hemos tenido en cuenta 25 veces de múltiplo, ¿vale? Lo que quiere decir que todo esto al final lo que ha hecho es castigar más a la empresa y aún así doblaríamos nuestra inversión. Evidentemente, si la compañía en el 2027 no pagara, o mejor dicho, el mercado no pagara 25 veces, sino pagara 35 o 30 o 40 que ha llegado a pagar, evidentemente el precio de Amazon sería muy superior. Pero como digo siempre, es bueno realizar nuestras estimaciones de la forma más conservadora. Ahora, ¿qué pasaría si estimáramos o hiciéramos una valoración a 2027 o 2026 por EV/EBITDA de la compañía? Que como digo, evidentemente la conversión no llega a ese 70%, pero como más o menos suele estar entre el 50-60%, incluso a futuro, gracias a la parte del cloud, se estima que podría llegar a ese 70%, es decir, que se podría valorar todavía mucho más fácil, pero bueno, vamos a tener en cuenta por EV/EBITDA que de momento sí se podría hacer, que es más o menos cercano por la conversión a caja, como digo. Entonces, si vamos a tener en cuenta la valoración por EV/EBITDA, nos vamos a estimaciones para buscar el EBITDA que estiman los analistas a futuro, y aquí puedes ver que realmente por EBITDA ni siquiera 2027, que me imagino que lo verás aquí, ¿vale? 2027, que estiman 141 billions de EBITDA, sino ya en 2026 142, ¿vale? Vamos a suponer que ni siquiera a 2027 tenemos que esperar, sino que podemos esperar hasta 2026 y que se cumplen las expectativas. Vamos a tener en cuenta estos 142 y ya no a 5 años, sino a 4 años. Recuerda, como te dije, que esta empresa, bajo mi opinión, no es para tener a 1 o 2 años, pero como ves, a 5 años o 4 años, y por eso te estoy poniendo estos ejemplos, sí puede ser una inversión interesante. Entonces vamos a tener en cuenta que los objetivos de los analistas, recuerda, y esto es un condicionante, sí se cumplen, ¿vale? Que no tienen por qué cumplirse, pero sí se cumplen y llegan a estos 142 billions de EBITDA. Vamos a ver realmente qué valoración saldría o qué precio objetivo tendría para ese entonces la compañía. Entonces, si volvemos a la calculadora y reseteamos, vamos a tener en cuenta esos 142 billions de EBITDA, como digo. Ahora, ¿por qué múltiplo? ¿O qué múltiplo tenemos en cuenta de EV/EBITDA para esta compañía? Bien, si nos vamos a la parte de valoración, ¿vale? De Amazon, podemos ver que quitando esta parte de Free Cash Flow y si buscamos por EV/EBITDA, aquí estamos, ¿vale? Podemos ver que si nos vamos años atrás, ¿vale? En este caso voy a ir aquí a la parte del gráfico y vamos a ver cómo realmente en los últimos años, ¿vale? De hecho estoy tomando datos desde 2016, puedes ver que más o menos de media se ha movido en torno a esas 20 veces. De hecho, te sale aquí de media 21 veces, ¿vale? Lo que quiere decir que es bastante, o ha sido más o menos más estable por EV/EBITDA, ¿vale? Sí es verdad que ha habido momentos en los que esta compañía ha estado cotizando a más de 30 veces, ¿vale? Pero es que ahora mismo se encuentra a 12,8, 12,6, ¿vale? Es decir, la parte baja de aquí a 12 veces EV/EBITDA. Recuerda que esto es trailing no, forward, ¿vale? Es decir, de los próximos 12 meses, es decir, teniendo en cuenta los beneficios de este ejercicio fiscal 2023, estaría la empresa a 12 veces.
Vamos a tener en cuenta, y como digo, también hay que ser conservadores, y como ves esto es más estable, podríamos tener en cuenta, al igual que te dije que por EV Free Cash Flow podríamos tener en cuenta como de forma más conservadora o en el peor escenario posible 20 veces, y verías que aún así ganaría dinero. En este caso, con EV/EBITDA me gustaría poner como ejemplo esta mínimo de 12 veces. Entonces, vamos a ir a la calculadora y vamos a multiplicar estos 142 billions por las 12 veces, ¿vale? Básicamente, quiere decir que habría un Enterprise Value de 1.700 billions para 2000, recuerda que no es 27, es 26 a 4 años, ¿vale? Entonces, porque es 23, 24, 25 y 26. El 23 lo estamos empezando, ¿vale? Por eso son 4 años. Entonces, quiere decir que también, si vamos a la parte de descripción, 1.700 billions, ahora mismo podemos ver que el Enterprise Value actual es de 1.100 billions, ¿vale? Vamos a tener en cuenta, y vuelvo y repito, para ser todavía más conservadores, que en ese escenario posible no habrá una deuda de 100 billions como hay ahora, sino que habrá una deuda de 200, del doble, ¿vale? Lo que quiere decir que para pasarlo a market cap vamos a restarle esos 200 billions, lo que quiere decir que llegamos a un market cap de 1.500 billions para 2026 sobre la métrica de EV/EBITDA, ¿vale? Entonces, esto lo volvemos a dividir por las acciones en circulación, que recuerda que vamos a utilizar los 11 billions de acciones en circulación porque va a seguir diluyendo, ¿vale? Para tener en cuenta eso también. Lo que quiere decir que si lo dividimos entre los 11,04, que creo que era, ¿vale? Quiere decir que llegamos a un precio objetivo, y recuerda, esto sería lo peor, es decir, que si de aquí a los próximos 4 años, y quiero que lo entiendas así, ¿vale? El mercado sigue pagando 12 veces, que es lo peor que ha pagado por Amazon, ahora mismo está 99, 100, y quiere decir que en ese escenario posible, es decir, esperando 4 años, tendríamos al menos un 36% de ganancia, al menos, es decir, que en el peor de los escenarios, con Amazon ganarías dinero, pero bien, esto es el peor de los escenarios, que te invito a que también lo hagas por Free Cash Flow, escogiendo las 20 veces EV Free Cash Flow, para que veas que te puede dar un escenario también más conservador, pero que aún así verías que con Amazon podría ganar dinero. Recuerda que esto no es una recomendación de compra, ¿vale? Pero es importante que tengas esto en cuenta. Ahora bien, me gustaría que tengas en cuenta qué podrías hacer o qué podría pagar el mercado realmente en ese futuro, ¿vale? En 2026, cuando se presupone que los tipos de interés ya no estarán tan altos, que la inflación habrá remitido o habrá bajado, y evidentemente digamos que las condiciones macroeconómicas favorecerán a que el mercado pague mejores múltiplos. Bien, si volvemos a estimaciones, recuerda que más o menos, como habíamos hablado, a 2026 eran los 142 billions de EBITDA, ¿vale? Lo que quiere decir que ahora esos 142 billions, ¿vale? Lo vamos a multiplicar, recuerda que era por 20 veces, que era la media de EV/EBITDA, ¿vale? 20 veces, que, por si no te acuerdas, está aquí en valoración, y puedes ver como la media te sale aquí más o menos, si amplío esto un poquito, ¿vale? Puedes ver que aquí te sale 21,9, es decir, podemos tener perfectamente en cuenta que por Enterprise Value EBITDA estamos o podemos coger más o menos 20 veces, y estaría más o menos razonable para lo que significa Amazon, ¿vale? Y como es como empresa. Quiere decir que entonces llegaríamos a un Enterprise Value de 2.840. Ojo, fíjate la diferencia de 1.700 antes a 2.840. Vamos a tener en cuenta, como ya he dicho, y te vuelvo a hacer el mismo proceso, le vamos a quitar los 200 billions de deuda, ¿vale? Porque recuerda que el Enterprise Value es sumando y restando la caja, ¿vale? Entonces le tenemos, para volver al market cap, le tenemos que restar esa deuda. Vamos a tener en cuenta que tendrá 200 millones, lo que quiere decir que 2.600 billions de market cap, y esto lo vamos a dividir entre los 11,04 ¿de qué? De acciones en circulación que tendrá en ese 2026-2027, que más o menos, como veías, por EBITDA iba a conseguir más o menos lo mismo, ¿vale? Lo que quiere decir que si realmente a esto lo dividimos entre los 11,04, llegamos a un precio objetivo de 239, 240, y el precio, repito, ahora mismo, bueno, como te digo, va fluctuando, ahora está en 98, 99, 100, bueno,
que más o menos estamos hablando de más que doblar. De hecho sería un 150% de rentabilidad. Bueno, 150 no, un 140% exactamente de rentabilidad. 140% a, digamos que 2000, recuerda, 2026, no 2027, por EV/EBITDA, ¿vale? Y a 20 veces, que 20 veces, como has visto, es más o menos razonable. Si el mercado más o menos empieza a ver que los tipos de interés empiezan a bajar, la inflación empieza a bajar, evidentemente si ha llegado a pagar 30 veces o 35 veces, ¿por qué no va a pagar 20 veces de EV/EBITDA? ¿Vale? Es decir, sería lógico pensar que podría llegar a pagarlo, ¿vale? Entonces, para que veas más o menos la calculadora de interés compuesto, tenemos 98 ahora mismo, vamos a tener en cuenta 100, ¿vale? Es decir, vamos a ser más conservadores. Si compraras ahora mismo la compañía a 98, a 100, ¿vale? Y estimas a 2026, a 4 años, que llega a esos 239, vamos aquí a la calculadora y vamos a ver en return rate cuánto sería la rentabilidad anualizada. Vale, compramos a 100 y llegamos a 239 y a 4 años, recuerda, ¿vale? O incluso si quieres ser más conservador, a 5. Pero realmente a 4, según los analistas. Y recuerda, esto lo estoy teniendo en cuenta según los analistas. Como digo siempre, si analizas la compañía, luego eres capaz de entender si realmente lo que dicen los analistas es una locura o realmente se puede cumplir, ¿vale? Viendo o analizando la evolución del sector cloud, viendo o analizando la evolución de la compañía, etcétera. Entonces podríamos ver que la compañía ahora mismo, comprándola por EV/EBITDA, nos podría ofrecer a 4 años, comprando a los precios de ahora, a 100, una rentabilidad anualizada del 24%. ¿Qué empresa grande te da esto? ¿Vale? Y recuerda, no quiero que esto sea una recomendación de compra, ni mucho menos, porque al final es lo que te digo, cada persona invierte no solo en las acciones o empresas que conoce, sino también en lo que está más seguro o en lo que cree o en lo que confía. Hay gente que quiere invertir en small caps, hay gente que quiere invertir en farmacéuticas, hay gente que quiere invertir en lo que sea. Pero aquí, a modo de reflexión, me gustaría más o menos decirte, como digo, a modo de reflexión, que deberías de replantearte, porque en esto, digamos que en todos los vídeos que he ido subiendo al canal, he estado leyendo todos los comentarios que me dejáis, ¿vale? Todos, o intento contestarlos más o menos todos. Y realmente yo más o menos estoy viendo que, no sé si es que o yo no estoy entendiendo cuál es la dinámica de esas preguntas o qué, pero sí estoy viendo que muchos de vosotros me estáis preguntando, porque me parece muy bien, y por supuesto yo en el canal voy a seguir trayendo contenido para aprender sobre el sector de farma, sobre el sector logístico, también sobre análisis de empresas, tanto de rate, de ciberseguridad, de lo que queráis, me da igual, ¿vale? Y evidentemente yo siempre soy de los primeros que piensa que siempre es bueno aprender, y que, como se dice, o como dice una frase, el saber no ocupa lugar, ¿vale? Pero en este caso me gustaría hacer una pequeña reflexión, y es: estamos ante una compañía como Amazon, que es muy conocida, que evidentemente podríamos complicarnos mucho en su análisis, porque como digo, se podría analizar por la suma de las partes, analizar cada parte, valorar cada parte, y evidentemente llegaríamos a un precio objetivo más exacto, porque estaríamos valorando cada parte. Pero ten en cuenta que el mercado es la suma también de analistas profesionales y de analistas amateur, de fondos de inversión y de analistas retail, es decir, de personas que hacen o invierten, por decirlo así, por sus propios métodos, que invierten sus ahorros, es decir, de gente que sabe y de gente que no sabe, ¿vale? Entonces, tenemos que llegar a un mix, y la pregunta es: ¿tú no crees que vas a ser mejor por complicarte en los análisis o por buscar inversiones más complejas? O por el contrario, si tienes empresas como esta, que son más o menos conocidas y más o menos fáciles de entender, como es por ejemplo Amazon, y que ahora mismo por las circunstancias actuales está en un punto en el que esta compañía podría llegar a multiplicarse fácilmente por más de 2 veces a los próximos 4 o 5 años, ¿vale? ¿No crees que es una inversión más interesante o más atractiva
que lo pueda hacer, por ejemplo, una empresa del sector farma, donde ya afectan externalidades como pueden ser, que como digo, lo voy a explicar en otro vídeo del sector de farma, pero como podrían ser, por ejemplo, las patentes, la cantidad de años que tienen esas patentes, evidentemente los acuerdos que tienen políticos, es decir, las regulaciones que hay en cada país que permitan evidentemente tener o no competidores, o regulaciones sanitarias que impidan o no la venta de algunos químicos o productos. Es decir, todo eso habría que tenerlo en cuenta adicionalmente a la propia valoración de la compañía. Que no estoy diciendo, ojo, que no sea malo, ¿vale? Pero lo que sí que digo es, si estamos ante una empresa que realmente, y como digo, tiene realmente esta empresa, más que ser una empresa de e-commerce, que es por lo que todo el mundo la conoce, es una empresa de cloud. Y por eso insisto en que de aquí al final del vídeo veas ese vídeo del sector cloud, ¿vale? Porque creo que es muy importante, por si no lo has visto, ¿vale? Pero esta empresa, ¿tú crees realmente que de aquí a los próximos 10, 15 o 20 años va a desaparecer? Ni de broma. Pero es que ni de broma, ¿sabes por qué? Primero, porque es una empresa que tiene muchísimos frentes. Y si acaso, pensando de forma lógica, alguna de las líneas de negocio sí, le puede ir mal, por supuesto. Le puede ir mal, pues yo qué sé, la línea de negocio, vean que a lo mejor la parte de e-commerce dice, oye, es que ya no somos tan rentables, estamos teniendo pérdidas, pues dejamos de vender por ahí. Pero ¿tú crees que teniendo la parte del cloud que crece a tasas de 20, 25 o 30%, esta empresa va a dejar de ser rentable? Y que cada vez más clientes, que no lo he dicho durante el vídeo, pero entiendo que si sigues los vídeos del canal ya sabes que siempre digo y recomiendo que hay que verse las transcripciones, ¿vale? Las transcripciones de el equipo directivo, es decir, de qué es lo que opina sobre la empresa, del guidance a futuro, que evidentemente dan expectativas, como digo, que no es porque lo esté diciendo yo, sino lo dicen ellos mismos. Esperan que este año sea un año de reestructuración, esperan obtener menos beneficios y todo esto. Y es lógico pensarlo también por el análisis macroeconómico que hemos hecho. Pero la pregunta es, aún así, con todas estas condiciones difíciles, esta empresa, a largo plazo, puede llegar a doblar o más que doblar tu capital. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar en analizar compañías más complejas o en intentar analizar empresas como esta de una forma más compleja? ¿Vale? Deberías de reflexionar sobre esto. Como hemos visto en el vídeo, ya has visto que más o menos tanto por EV Free Cash Flow como por EV EBITDA, más o menos te sale precio objetivo de más de 200. A 4 o 5 años, ¿vale? Lo que quiere decir que a 4 o 5 años podrías doblar tu dinero. No estoy diciendo que ocurra, porque nadie sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Lo mismo de aquí a 4 o 5 años, vuelve a haber otra crisis de otra cosa y evidentemente estamos como ahora. Yo no lo sé. Pero evidentemente si las cosas se normalizan, es muy probable que esta empresa termine doblando tu capital, ¿vale? Y en el peor de los casos, como has visto, si el mercado siguiera pagando 12 veces EV/EBITDA, ganarías dinero. Porque evidentemente si sigue generando, aunque sea de forma negativa, pero sigue creciendo la parte del EBITDA, o si realizas los ajustes que te he explicado y no tienes en cuenta esas cosas como por ejemplo lo de Rivian Automotive, ¿vale? Para los próximos años también, es decir, da igual que suba esa acción o baja, da igual, no la tengas en cuenta, ¿vale? Porque realmente no es una salida de capital, ni es una entrada de capital, y esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero realmente, quitando eso, incluso por eso he dicho que no vamos a utilizar el PER, si tenemos en cuenta lo otro, y normalizamos evidentemente las cosas que hay que normalizar sin tener en cuenta todo ese capex de inversión, de expansión mejor dicho, que haría que el múltiplo fuera de 35-40 veces EV Free Cash Flow, no, estamos teniendo en cuenta 20-25 y aún así ves que gana dinero. Entonces la pregunta es, ¿qué empresa o en estos momentos qué o cuál inversión puede ser o puede llegar a ser más interesante que esta? Y recuerda, no es una recomendación de compra, sino es para que reflexiones. ¿Por qué hay que complicarse buscando sectores alternativos como el petróleo? Es decir, empresas cíclicas, que es o se hace todavía más complicado porque hay que tener en cuenta otras variables adicionales como la materia prima del petróleo, como evidentemente también si estamos teniendo en cuenta el oro, si estamos analizando una empresa minera, la capacidad que tiene de encontrar o no oro. Es decir, hay una serie de factores adicionales que complican más el análisis o las estimaciones de las empresas. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar?
Entonces, bueno, yo creo que más o menos con lo que hemos visto en el vídeo, espero que el enfoque que le estoy dando a este análisis de empresa, que lo estoy intentando simplificar, por supuesto, en próximos vídeos subiré métodos soft, métodos diferentes de valoración y también otros sectores, como ya he comentado, sector logístico, sector farma y todo esto, porque evidentemente, como siempre intento decir, todos los vídeos es bueno aprender algo, porque siempre es bueno saber de todo. Pero aquí es donde viene la reflexión. A la hora de invertir, cuando tenemos nuestra cartera, a diferencia de un fondo de inversión que está obligado a invertir una gran cantidad de empresas, porque evidentemente tiene que tener, o está, mejor dicho, limitado en la cantidad de inversiones, nosotros no. Incluso un inversor individual, tanto como yo, como tú, podemos tener 2, 3, 4, 5 acciones en cartera. Ya está. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Coge las mejores y ya está. ¿No? Y nada, esto es todo sobre el análisis y valoración de Amazon. Como siempre, te puedes suscribir aquí abajo, te voy a dejar el vídeo que te prometí del sector cloud y también un vídeo interesante, me puedes dejar tus comentarios aquí abajo y nada, nos vemos en el próximo.